¿Qué tal, amigos? Llegó el día D y cumplió con creces, ¿eh? Creo yo las expectativas que había generado, el recorrido, la diferencia mínima en la clasificación general, el ambientazo que había en la frontera de Eslovenia, precisamente donde transcurría la etapa. Todo salió como si el mejor guionista hubiera pensado en un final lleno de suspense, de emoción, de colorido, de jolgorio y de alegría también, porque Primo Roglic ganó y ganó en casa de alguna manera, ¿no? Tarvisio, que era la localidad donde terminaba la etapa en territorio italiano, está muy cerquita de la frontera de Austria y muy cerquita de la frontera de Eslovenia, razón por la cual los eslovenos se fueron hoy en masa prácticamente a Italia a presenciar la última y tan esperada etapa en la que efectivamente Primo Roglic consiguió la victoria y el triunfo absoluto en el Giro de Italia. Bueno, lo había dicho ya en alguna ocasión. Creo que estamos casi todos de acuerdo en ello, independientemente de los colores que tenga cada uno, de la afición que sienta o la simpatía por determinado corredor, que el ciclismo le debía algo a Primo Roglic. Fue tan cruel la derrota sufrida en la plancha de Velefilles, en aquella crono en la que lo tenía todo prácticamente ganado ante Tadej Pogačar, que daba la sensación de que tenía que encontrar alguna compensación. Pero no solo por eso. Es decir, podía darse el caso de que un corredor que va a ganar el Tour lo pierda, pues lo perdió. Le ocurrió a Logan Fiñón, allá por los años 90, en un final tan cruel todavía, o mayor, porque estaba en casa, en París, en los Campos Elíseos, ante Greg LeMond, ¿no? Y lo perdió por 8 segundos y tenía casi un minuto de ventaja. No voy a decir que hoy uno u otro fueran favoritos, porque ya lo habíamos hablado ayer, ¿no? Pero simplemente Roglic había ido un poco de menos a más. Teóricamente se podía defender perfectamente la crono y la diferencia de 26 segundos en un recorrido tan exigente, un recorrido en el que había que cumplir 30 minutos solo en la parte de ascensión. Eran 15 minutos en la zona, digamos, plana, que ya era exigente de por sí, y 30 minutos la subida al Monte Lusari, ¿no? Podía haber diferencias y al final fueron 40 segundos a favor de Roglic. Cuando digo, y cierro ese apartado de que el ciclismo le debía algo a Roglic, no es solo por el detalle puntual del Tour de Francia, lo pierdes, no es que lo tenía ganado. No era una contrarreloj como la de hoy en la que dices, bueno, pues casi no nos atrevemos a apostar por uno u otro, ¿no? Dada la igualdad y las escasas diferencias. Entonces eran 20 kilómetros contrarreloj. Hablo lo de Fiñón, ¿no? Y era tan buen contrarrelojista como Lemon. Y allá apareció Lemon con la irrupción del manillar de triatlón, que fue la primera vez que por sorpresa puso en práctica el ciclismo, en este caso el americano, que fue más listo. Fue más listo y Roglic con lo del plato de 40 dientes, el monoplato. De eso hablamos ahora porque no sé yo hasta qué punto, cada uno lo mirará desde su punto de vista, ha tenido un mayor o menor incidencia en el desarrollo de la prueba. Insisto en lo de Roglic, fundamentalmente porque creo que es un corredor de una enorme envergadura, un grandísimo campeón, el Tony Rominger, como digo muchas veces, ¿no? De esta época. Y vale, ha ganado 3 vueltas a España, ha ganado prácticamente todas las carreras de una semana habidas y por haber, pero en el Olimpo de los reyes del ciclismo, Roglic no hubiera estado nunca no ganando el Tour de Francia. En el Olimpo, ¿eh? En un lugar destacado, destacadísimo, por supuesto que sí. Como no lo está Rominger. También fue un corredorazo excepcional, muy parecido y con los mismos orígenes, en cierto modo, que Primoz, ¿no? Claro, lo miras desde el punto de vista del perdedor y os voy a decir un secreto, siempre he estado del lado del perdedor. Me resulta mucho más duro asimilar la decepción profunda, la frustración terrible que se refleja en el rostro del perdedor de una final de no importa qué deporte, ¿no? Creo que es muy superior y mucho más cruel que la alegría, el alborozo. Como decía alguien, en el éxito somos todos iguales, es en la miseria, es en la desgracia donde de verdad nos diferenciamos, ¿no? Y por ahí es cierto que Thomas me inspira también un punto de ternura, sobre todo porque le tengo un gran aprecio. Creo que es un gran corredor y además con una personalidad muy propia. Todos los que han corrido con él le avalan en el sentido de ser un tipo que va un poco a su bola. Inició su andadura ya en aquel Barlow Wall de hace tantos años al lado de Chris Froome y luego ha ido teniendo una trayectoria formidable. Lo que pasa es que en el caso de Thomas me da la sensación de que habiendo ganado un Tour de Francia y habiendo estado varias veces ahí en los podios y demás, pues ya tiene ganado un lugar, ¿no? Y a Roglic le faltaba. Por muchas vueltas a España que acumule, en el Giro le va a seguir faltando el Tour, pero ya es un corredor que da un salto cualitativo más grande, ¿no?
Y como creo, y opinamos muchos en ese sentido, que es verdad que le debía algo el ciclismo a Primo Roglic, pues me ha alegrado. Se ha alegrado Lola también, bastante por la victoria del esloveno. Como quiera que además ha sido en casa, ante los suyos, ante el fervor popular, pues todavía le ponía una nota de colorido, de euforia, si se quiere, mayor a lo que ha sido un éxito extraordinario. Analizamos la parte, digamos, más deportiva, más técnica. ¿Por qué ha ganado Roglic? En las vísperas habíamos hablado, nos había presentado Alberto Contador la bicicleta, el modelo especial que presentaba Roglic, que iba a ir con un monoplato a fin de alcanzar mayor aerodinámica, a fin de conseguir de evitar peso al quitar el otro plato, el desviador, etcétera, en la bicicleta. Bueno, determinadas circunstancias, pero que confluían en una que a mí me parecía que era bastante determinante. En el hecho de que Roglic es un corredor que corre con mucha cadencia, un poco, no tanto al estilo del molinillo de Chris Froome, pero con mucha cadencia. Entonces necesita un desarrollo que se adapte bien a sus características. Y me da la sensación de que Roglic mantuvo permanentemente ese ritmo y que no sufrió ningún momento de dificultad en el ascenso, que era donde se marcaban especialmente las diferencias. Mientras que a Thomas sí, Thomas le vimos quitar un diente porque iba trancado. Es verdad que es un corredor que sube siempre con un desarrollo bastante exigente, pero en un momento determinado se le vio superado por los acontecimientos. También es verdad, y creo que en eso estaremos casi todos de acuerdo, en que hoy a Roglic no se le haya presentado el infortunio, ni la desgracia, ni el mal fario que en tantas ocasiones le ha acompañado, porque cuando se produjo aquel el salto de cadena, llevaban 16 segundos, marcaban los GPS de la realización, iba en línea de alcanzar los 26 segundos, pero ahí más o menos justito, y por un momento pensamos, se le va a volver a escapar la victoria por este accidente, por esta circunstancia, por esta anomalía técnica que de alguna forma era como un castigo divino. Me habéis hablado tanto de la marca, de RAM, del modelo, de la guerra comercial, que a fin de cuentas también los intereses comerciales juegan un papel, no lo vamos a obviar en este mundo, que era como una especie de castigo divino, y tampoco lo tenía que pagar Roglic. Había elegido, y su equipo de colaboradores técnicos y demás habían elegido una fórmula que buscaba fundamentalmente sacarle el mayor rendimiento a esa cadencia alta de pedaleo de Primo Roglic, y que viniera ese infortunio, un salto de cadera en un pequeño badén de la carretera de hormigón, de esa subida exigente a Montelusari. Y no. Roglic se enganchó, siguió con un ritmo, yo creo que todavía más crecido, con una fuerza enorme, etcétera, y al final llegó con una distancia, digamos, sobrada. Apurada, claro, estábamos hablando tan solo de 14 segundos en la clasificación general, 40 en la meta, ¿no? Pero apurada. Pero no tanto como para que ahora estuviéramos analizando determinados detalles deportivos, pues son deportivos y formaban parte del juego, que en un momento determinado hubieran podido decidir la balanza. Por ejemplo, había cambio de bicicleta un poquito antes de la subida y había que efectuarlo, eso y el empujón correspondiente del mecánico para tomar la inercia en 25 metros. Se cambiaba de bicicleta y cambiaban obviamente todos por una bicicleta de montaña después de traer la cabra, ¿no? Venía luego la segunda parte, que era que alguno podía cambiar de casco. Bueno, porque el casco del ciclista, de alguna manera, algunos que tienen una cola pronunciada para la aerodinámica, podía molestar cuando el ciclista se pone de pie en las ascensiones. De otro lado, hay cascos muy cerrados, también para alcanzar esa aerodinámica, que impiden en parte la refrigeración de la cabeza, que era necesaria en una etapa como la de la que hizo mucho calor. Ved las imágenes de Geraint Thomas con todo el salitre marcado en el culot de su buzo, ¿no? Por delante y por detrás, señal inequívoca de que tuvo por ahí algún desgaste mayor que los demás, que no tuvieron esa anomalía, ¿no? Pero aparte de eso, perdía tiempo Geraint Thomas, que fue el único que cambió de casco, pues pudo perder. Y los segundos dicen que perdió un tiempo notable y prudencial. Pero también es cierto que con ese tiempo no le hubiera ganado, no le hubiera dado, ¿no? Para ganar la etapa. Y menos contando con la avería de Roglic, que también es muy difícil de estimar, pero pudieron ser 10 segundos, pudo ser algo más, pudo ser algo menos. Nunca se puede calibrar con el cronómetro. Luego está el impulso del corredor, la capacidad del corredor para coger la inercia y la cadencia, etcétera. Hay otro detalle que ha pasado bastante desapercibido, un poco al hilo de las motos y de los coches, el apurado de frenada. Claro, había que frenar lo más tarde posible cuando se llegaba a la línea en la que había que dejar la bicicleta, en la que había que parar y bajarse de la bici, ¿no? Y eso no se ha podido estimar, pero seguro que ha habido corredores que lo han hecho más o menos. Quiero decir, si al final
La conclusión de la etapa de hoy, de la victoria de Roglic, de esos 40 segundos, de los 14 segundos que le han quedado de margen en la clasificación general, hubieran sido menos, ahora estaríamos pensando si se equivocó con el casco el uno, si el otro tal, si fueron 10 segundos, a lo mejor no eran tantos o a lo mejor eran más los que pierde Roglic. Pero claro, luego también le dan un empujón, ¿no? Todo son conjeturas, ¿no? Y sin embargo, por encima de esos detalles, que cada uno verá como lo considere oportuno, y yo lo respeto, me parece muy bien, cada uno tenemos una opinión en ese sentido, está la sensación de que Roglic corrió mejor, más seguro, más redondo, más eficaz y más contundente, ¿no? Si aquí se robaron 10 segundos, si allá se robaron 8, si aquí se perdieron 3, pues claro que habrán tenido una significación, no digo que no, pero me queda al menos la sensación, a mí, de que no hubo ningún error que condicionara la carrera. Ni siquiera el error del grupo de la bicicleta Cervelo de Roglic, ¿no? Que provocó, que pudo provocar que se le saliera la cadena. Ni siquiera ese, porque al final y afortunadamente, pues Roglic ganó la carrera y la ganó con cierta solvencia. Imaginaos que no la gana por 5 o 6 segundos. Estaríamos casi todos coincidiendo plenamente en que fue la avería lo que provocó y que otra vez más el infortunio, la desgracia, la adversidad se había cebado con el corredor esloveno. Eso me queda a mí un poco de consuelo, ¿no? Porque, a ver, uno que no siente tanto debilidad por unos ciclistas u otros porque aprecia el esfuerzo deportivo, el rendimiento de cada cual, porque creo que hay que ser justicia, hay que hacer justicia más allá de lo que el corazón te dicte y siempre honrar al vencedor, ¿no? Es verdad que estaba un poquito más cerca de Roglic, pero solo o fundamentalmente por esa circunstancia de que el ciclismo le debía algo. Pero de luego, si hoy hubiera tenido ese infortunio, yo hubiera considerado o me hubiera entristecido bastante más que lo que ya de por sí me apena la derrota de Geraint Thomas y cualquier derrotado en cualquier evento, en cualquier final, en un momento tan clave como era el día de hoy, porque esa derrota en el último momento, cuando no hay capacidad de reacción, es bastante cruel. Esto nos reconcilia de nuevo con el debate, que ya es espurio porque no conduce a nada, de qué diferente hubiera sido la carrera si mañana tuviéramos el etapón de ayer u otro más añadido, ¿no? Qué diferente, ¿no? No tenérselo que jugar todo a una contrarreloj, que a mí no me parece que esté mal, no me parece que esté mal, simplemente que condicionó y mucho el hecho de que ayer no pasara absolutamente nada. Esa es la única pega que le ponemos a la contrarreloj en este caso, ¿no? No que hay una contrarreloj final, porque a fin de cuentas una contrarreloj final se solventa la mayoría de las grandes carreras, de la misma manera que en la mayoría de las carreras son muchas es absolutamente intrascendente, ¿no? Bueno, dicho todo esto, hay un experimento que en la carrera se ha hecho. Y yo estoy a favor de los experimentos, como he dicho en tantas ocasiones. Hay que buscar una fórmula para que el ciclismo sea lo suficientemente atractivo de cara al espectador. Y hemos visto un Giro tan pobre de espectáculo, lo vamos a decir con las palabras porque no hay otra lectura, y además es unánime el sentimiento de la mayoría de los aficionados, tan pobre, aunque sea comprensible lo que ha ocurrido, porque a mí me ha parecido absolutamente comprensible lo que ha pasado en esta carrera por las circunstancias que han coincidido en ellas, especialmente por el abandono de Benepulo, de Theo Gegenhardt, etcétera, ¿no? Ha sido tan pobre que cuando ves que se experimenta con algo, eso que hablamos tantas veces, hay que poner bonificaciones importantes en los puertos de primera, no hay que dejarlo todo para la línea de meta, vamos a dejar esa, perdón, bobada del sprint especial. ¿Qué es eso del sprint especial o sprint intermedio? Sprint es cuando coincide un grupo de gente para ganar, ¿no? Es una meta volante que debe estar bonificada, pero de verdad. Meta volante, porque muchas veces la pasa uno solo, no hay ningún tipo de sprint. Bueno, más allá de lo que es pura nomenclatura, quiero trasladar el espíritu de ponerle alicientes a las carreras. Entonces, cuando se hace algo novedoso como era hoy, enseguida se pone el grito en el cielo. Pasó con, ¿os acordáis de aquella parrilla de salida también en el Tour de Francia que salían en orden a la clasificación general, un poco emulando lo de la Fórmula 1? Hubo un experimento que también se hizo en el Giro Baby, en una contrarreloj. Salían con las distancias que marcaba la general, de forma y manera que el primero que llegase de los 10 últimos, pues se hacía con los 10 últimos, era el que ganaba la carrera. Todos los hemos tirado por el suelo. Es verdad que probablemente no hayan convencido, y está bien, no tienen por qué convencer, pero es importante experimentarlos. Y resulta que hoy vivimos una etapa de una crudeza extraordinaria, porque no es normal, yo no recuerdo, y menos decisiva,
una contrarreloj con una escalada con porcentajes del 20%, 7 kilómetros 800, porcentaje máximo, 12% de media, una brutalidad, y ese suelo de hormigón. No lo recuerdo, pero era una prueba. Enseguida llegó la voz del Lefebvre y del otro, esto no puede ser, esto no es un circo. Vamos a ver, esto es espectáculo. Y mientras esté en las normas lógicas y naturales, vamos a intentar sacar lo bueno. Yo no estoy a favor de que la cronoescalada sea tan durísima o en ese terreno tan empinado, con carreteras en las que no podían pasar los coches, tenían que ir los mecánicos con la antigua usanza. Bueno, en muchos países lo veis con frecuencia, ¿no? Con la moto y con las ruedas, etcétera, encima. Pero vamos a sacar lo positivo, vamos a aprovechar el experimento y vamos a llegar a conclusiones, que yo esto lo he defendido toda la vida, de que una cronoescalada es necesaria en cualquier carrera, porque es el espectáculo de las cronos, pero incrementado. Y máxime si hay tres, como ocurría en este caso en el Giro de Italia. Ahora, las primeras de cambio empezar a poner el grito en el cielo, porque esto no es un... No, no, mire usted, señor Lefebvre, cuando usted va luego a pedir un sponsor y un patrocinador, le van a decir que el ciclismo tiene esta o aquella audiencia. Y cuando usted tiene a Evenepoel es mucho más fácil conseguir, o a la Philippe, conseguir patrocinadores, pero cuando no les tenga, le va a costar Dios se ayuda, porque el ciclismo vende lo que vende, que es bastante, pero posiblemente no lo suficiente para la magnitud de espectáculo que es, para la cantidad de horas que se ofrecen en directo en televisión y para la cantidad de días consecutivos sin pausa en los que hay ciclismo de élite a lo largo de toda la temporada. Entonces, a todo ese calendario le tenemos que dar atractivo, le tenemos que poner guindas, le tenemos que poner el cebo necesario, cebo en el mejor sentido de la palabra, para que el aficionado venga a ver como ha venido hoy a ver la última etapa, porque todo el mundo sabía que, además de lo mucho que había en juego, era un espectáculo formidable ver retorcerse a los corredores. Esto es mountain bike. Bueno, pues si es mountain bike, es mountain bike. Pero no tiremos todo por el suelo. Y yo no estoy muy a favor. No estoy muy a favor de una cronoescalada de esa dureza tan larga, a lo mejor un tramo o algo. Y sobre todo no estoy a favor de dejar un poco al azar el riesgo de dos pinchazos, que no estén los coches, que no haya terreno cómodo para desenvolverse, etcétera, ¿no? Pero lo del cambio de bici, pues era un aliciente. Y hoy estamos hablando de la frenada, del tiempo perdido en el cambio de casco, del tiempo perdido en el cambio de bicicleta, de si había que llevar la computadora, de si alguno se la llevaba y no tenía soporte, y de si otros no lo utilizaban, ¿no? Bueno, eso le da un poquito de debate, por ejemplo. Yo me imagino que hoy, durante toda la etapa y las horas sucesivas, pues por lo menos los grandes aficionados al ciclismo estarán muy metidos en si Tomás perdió, se equivocó con esto, el otro con el monoplato, el otro con no sé. Eso es debate, eso es vida para el ciclismo. A partir de ahí separemos el grano de la paja, ¿vale? Veremos lo que es de verdad positivo y lo que es inconveniente. Pero por el artículo número 1, esto no es así porque el ciclismo de toda la vida ha sido... Pues mire usted, el ciclismo de toda la vida tiene que evolucionar, como todos los deportes y como toda la actividad. Como evoluciona la sociedad, como evolucionan los hábitos, las costumbres, como evoluciona el ocio. Entonces hay que pelear con otras fuentes de ocio que crecen de forma desmesurada ante un deporte que sigue viviendo en las catacumbas a esos efectos, porque a los demás ya vemos que no. En lo en lo mecánico, en la nutrición, en todos los detalles y pormenores que pueden mejorar al ciclista, se ha avanzado y se sigue avanzando una enormidad. Pero en lo otro no. En lo otro estamos prácticamente igual que hace 60 años. Si se intenta evolucionar, vamos a buscar caminos de consenso, ¿no? En fin, tampoco quería extenderme más de la cuenta y otra vez que me he ido hasta la Nochebuena. Y no era ese el objetivo, ni mucho menos, sino recordar lo que dio de sí la etapa, como tampoco Rubio pudo aspirar al 10º lugar de la clasificación, era complicado porque De Plus y compañía andaban francamente bien, y como el único cambio fue los puestos que perdió Eddie Dunbar, ¿no? Que ya se le veía en los últimos días, porque lo demás ha quedado prácticamente como estaba. Repasamos la clasificación de la etapa. Con Roglic en primer lugar, Geraint Thomas a 40 segundos, Joao Almeida a 42, Damiano Caruso formidable a 55, Thibaut Pinot a 59, Sepp Kuss a 1.5 fue el referente que tuvo el equipo Jumbo para la carrera de Roglic, McNulty a 1.7, Aresman a 1.18, Legnes 1.49, Jay Vine a 1.53, con Buitrago que fue decimoséptimo a 2.44 y Rubio 21º a 3.29. En la clasificación general, pues 14 segundos han separado a Primo Roglic de Geraint Thomas. Almeida es tercero a 1.15, cuarto Caruso a 4.40, quinto Pinot
que ha dado un buen salto y se lleva la malla surra de la montaña a 5.43. Sexto, Aresman a 6.5. Séptimo, Dunbar a 7.30. Octavo, Legnesun a 7.31. Noveno, Kemna a 7.46. Y décimo, Logan de Plus a 9.08. Un décimo, Rubio. Décimo tercero, Buitrago. Bueno, dos colombianos que ya hicieron, creo yo, bastante, ganando las dos etapas de verdadero tronío y de privilegio, con lo cual yo creo que por ahí hay que dar por buena la actuación de los colombianos, aunque no consiguieran entrar entre los 10 primeros de la clasificación general. Son corredores jóvenes, tienen un recorrido por delante y yo creo que en este Giro han aportado el carácter que les da ser ganadores. En el ciclismo es muy importante ser ganador. Hay gente muy buena, muy regular, que termina sexta, cuarta, séptima en las grandes vueltas y que no gana fácilmente. En este caso estamos ante corredores que ya lo han demostrado, pese a su juventud, son capaces de conseguir victorias y luego crecen en otros órdenes, pues mejor que mejor, ¿no? En cualquier caso, el análisis del Giro, los detalles, las curiosidades, etcétera, el epílogo lo pondremos mañana en el último vídeo de la carrera, porque mañana tenemos prueba y alguien dirá, pero es que mañana no se corre. Sí se corre en Roma, tapita corta, la pasellata, el champán o el espumante, espumoso de rigor, y la celebración y las fotos y el sprint final, que siempre digo lo mismo, es el más prestigioso de todos, bien sea en los Campos Elíseos, bien sea en la Castellana de Madrid, bien sea en Vía Roma, pero al final, nadie se acuerda de quién ganó. Pero eso sucede al día después. Mañana domingo viviremos la gran fiesta. Vamos a ver si por ahí Gaviria pilla el último sprint, hombre. Echemos un espadas y confiemos en el corredor colombiano. Gracias, amigos. Hasta mañana.